Hola, ¿cómo están? Yo soy Daniel y en esta oportunidad vamos a hablar sobre un cuento que, a la vez de ser tan hermoso, es muy trágico. Monta Cerdos, de Cromwell Jara, un escritor perteneciente a la generación del 50. Este cuento podemos enmarcarlo en el contexto histórico de la migración, aunque no se nos dice directamente dentro del cuento que pertenece a esta etapa de la historia del Perú. Se puede interpretar con ayuda del mismo, ¿cierto? En todo caso, este cuento está conformado por tres personajes: Mamá Griselda, Maruja y Yococo. Hay otros personajes secundarios como la señora Juana y Eustaquio, que serían como los contrarios de nuestros protagonistas. No son villanos, pero sí son como contrarios. En todo caso, estos tres miembros de familia llegan a un pueblo de noche cargando su ruma de palo, sus pocas cosas. Yococo es el hermano mayor, Maruja es el hermano menor, Mamá Griselda pues tiene una condición en la mente, o sea, está como no tan cuerda, ¿no? Un poco loca, podemos decir. En el caso de Yococo también se encuentra con una situación muy similar a Mamá Griselda, no están en su cordura completa. En todo caso, Mamá Griselda es capaz de interactuar con las personas, es capaz de utilizar el lenguaje, de expresarse lingüísticamente. En cambio, Yococo no. Yococo se expresa mediante sonidos, mediante imitaciones, imitando a los pájaros, imitando a los perros, imitando a los animales que hay en su alrededor. Entonces, ellos llegan a este pueblo de noche, son mordidos por los perros callejeros, muerden a Maruja, Mamá Griselda y Yococo se enfrentan a los canes, los cuales corren despavoridos porque Yococo y Mamá Griselda los lastiman con varas y con piedras. Asientan su casa en la noche. Al día siguiente, la gente del pueblo tiene mucha curiosidad por saber quiénes son ellos. Y entonces Yococo sale de la pequeña choza que han podido armar con esteras, con palos, y pues se da cuenta que hay muchos ojitos observándolo y comienza a hacer sus piruetas, comienza a sonreír, comienza a hacer sus sonidos, y en eso se convierte en un centro de atención. Saca dentro de su choza una botella llena de moscas y arañas. Hay muchas moscas que están enrolladas y parecen planetas, dice el escritor. Y también tiene otro recipiente donde tiene muchos alacranes en los cuales se enfrentan y parecen una pelea de dinosaurios, como diría la narradora en este caso. La gente observa todo esto mientras están comiendo un pan, un tomate, y mientras ellos están observando, Yococo aprovecha en robarles la comida y comienza a saborear. Entonces roba un poco también para su hermana y ellos sienten pena, los hombrecitos sienten pena porque dicen es un muerto viviente, es un muerto o un muerto vivo en todo caso. Ellos lo llaman así, como alguien fuera de este mundo. Al inicio de la historia se me olvidó mencionar que Yococo tiene una herida en la cabeza, en la parte de aquí más o menos, producto de la picadura de una araña. Su madre dice que su padre al morir se convirtió en espíritu y como los odiaba tanto, pues se convirtió en araña y fue a picarlo a él, porque su padre es un demonio, dice la madre de Yococo. El asunto es que él tiene una herida. Esta herida irá creciendo poco a poco al avanzar la historia. Entonces, eso sería la primera parte. La segunda parte es cuando el vecino, para mala suerte, nuestros protagonistas, nuestros personajes habían colocado su choza al lado de un mal vecino. El vecino, en ese espacio que ellos ocupan, quería adueñarse de ese espacio y quería sembrar un jardín, quería sembrar plantas. Y pues, en ese momento, llegan oficiales en caballos y justo registran la casa de Yococo, de Mamá Griselda y Maruja. Entran, apuntan con sus armas, pero cuando ingresan se dan cuenta que solamente están estas personas y no al que estaban buscando, que era un ladrón, un fugitivo. Ellos se marchan o están a punto de marcharse y el vecino los detiene y les dice: oiga, miran, estas personas han invadido este terreno. Por favor, desalójenlos, bótenlos. Y los oficiales le dicen que ellos no tienen la disposición. Ellos no pueden hacer eso. Entonces el vecino le dice: si ustedes no lo hacen, yo lo voy a hacer y los voy a botar a patadas. Entonces los oficiales se molestan, el líder de estos se molesta y le dice: si usted hace eso, yo me voy a encargar que a ti te vayan muy mal las cosas. Tú no tienes por qué hacer eso. Presenta los documentos respectivos a las autoridades, le dice, y después con el pueblo decidan si van a desalojar a estas personas. Entonces luego se marchan buscando al fugitivo este. Entonces Mamá Griselda, Yococo y Maruja solo sonríen y el vecino los mira con odio, ¿no? Mamá Griselda se inscribe o participa en la
en el club de madres del pueblo, donde reciben leche, reciben algunos alimentos, cosa que les lleva este alimento a los pequeños. Les dice que tomen el alimento, que depositen el alimento en otro envase, porque la olla tiene que regresarse al club de las madres. Entonces ellos lo depositan en recipientes como latas y cositas así donde pueden guardar la leche. Y ya qué cosa que van comiendo en el día, ¿cierto? Van tomándolo en el día. Cuando ellos toman esta leche del estado, ellos creen que es un manjar de los dioses porque nunca habían probado algo tan delicioso. Entonces ya nos dan esa idea de que tienen una condición muy difícil con respecto a lo que consumen, a lo que visten, porque ellos también visten en harapos y todo eso. En todo caso, ahora vamos a hablar de Yokoko. Cuando él comienza a integrarse a la gente del pueblo, todos los niños lo ven como extraños, como raros, y lo tratan mal, pero a él no le importa, él solo sonríe, él toma las cosas de una manera donde no le da importancia a nada de eso. Él corre, él juega, él imita, él interactúa y todo eso. Pero la herida de su cabeza comienza a crecerle. Entonces, una de las cosas más increíbles en este cuento es que los niños de Montacerdos tienen a disposición cerdos que están alrededor de este pueblo, que están en los bancos, en la basura, en el lodazal. Entonces ellos se montan en los cerdos y dejan que los animales los lleven. Y los animales tratan de botarlos, pero no pueden porque ellos se agarran muy bien. Algunos casos pues se caen y sí se embarran de todo el lodo y pues Yokoko está ahí todo sucio y cochino porque se ha caído de uno de los cerdos al que monta. Los dueños están muy insatisfechos con eso, pero no es posible que sus animales sean montados por estos niños porque pueden lastimar al cerdo y pueden matarlo. Una de esas personas le dice, Yokoko, eres un demonio, le dice, ¿no? Acá lo que me gusta también del cuento es que lingüísticamente trata de representar la zona a la que pertenece. Como esto es una especie de barriada, representa un lenguaje subestándar, ¿no? Entonces eso es muy bueno también porque la protagonista, Mamá Griselda, también tiene un lenguaje un poco raro. O sea, no tiene un lenguaje estándar, sino un poco más abajo. Un lenguaje más de la calle, ¿no? En todo caso, llega a un punto donde hay una peste que le da a los cerdos. Y los cerdos empiezan a morirse y uno de ellos es Celedunio. Bueno, en ese entonces todavía no se llama Celedunio. La dueña bota a uno de sus cerdos porque estaba enfermo y no podía consumirlo porque ella supersticiosamente creía que si devoraba un cerdo enfermo, su hijo le iba a nacer marrano y hocicón. Y por eso no se lo comió, por eso lo botó. Celedonio lo encontró, Yokoko lo encontró. Y ambos se olieron y se sintieron identificados, ¿no? Aquí hay una característica bastante Yokoko que es más un animal que una persona. Entonces eso también vamos a mencionarlo un poquito. Y pues se hacen amigos, se reconocen y se dan cuenta que han sido viejos compañeros. De ese momento Celedunio sigue cabalgando con Yokoko. Yokoko cabalga con Celedunio, perdón. Y entonces esta amistad fortalece al animal, fortalece a Yokoko, ese vínculo. Y pues él termina sanando y te empieza a engordar su cabello, su pelo del animal, del cerdo, se vuelve brilloso, con mucha grasa, pues está en muy buen estado. Y Yokoko siempre trata de cuidarlo, que no. Él es su jinete, ¿cierto? Y pues en algún momento el cerdo ya disminuye toda esa grasa, baja de peso, pero la corpulencia no la pierde del todo, sigue siendo grueso, aunque ya no tanto como estaba anteriormente. Entonces, esta relación va a durar casi hasta el final de la historia. Yokoko y Celedunio siempre están juntos. Este cuento es bastante bueno, incluso se va más a la locura de lo normal, porque recordemos que Don Quijote estaba loco, ¿no? Pero él seguía conduciendo al menos, bueno, seguía utilizando un caballo para moverse, ¿no? Como todo un caballero. En cambio, Yokoko, ¿qué es lo que utiliza? Pues utiliza un cerdo, ¿no? Eso es raro. Es nuestro realismo fantasioso, ficcional, realismo mágico, como en el caso de Gabriel García Márquez, que acá tenemos en Latinoamérica, ¿no? Esa extrañeza al momento de escribir cuentos, cosas raras. Y pues esa es la historia de cómo Celedonio llega a la vida de Yokoko. Ahora vamos a hablar de lo que ellos comían. Como pertenecían a una condición socioeconómica muy baja, ellos comían lo que encontraban en las chacras. Y pues la narradora nos cuenta de que ellos comen cuyes salvajes que encuentran por todos lados porque son muy abundantes. Y yo cuando leí esa parte dije, cuyes, eso es raro, o sea, cuyes a cada rato ahí, como si nada, como si fuera algo muy próspero.
pero no eran cuyes exactamente, porque cuando ella lo cuenta a sus amigos de la calle, bueno, a las personitas, a los hombrecitos de la calle, ellos se burlan y hacen una expresión de asco y dicen, no, ¿cómo van a comer eso? Eso no son cuyes, son ratas. Pues Maruja en su inocencia, porque es una narradora muy inocente, ella no sabe todo lo malo que tienen que hacer para poder sobrevivir, pero sí sabe que sobrevivir es duro, que el mundo es duro. Pero mediante sus ojos de inocencia, ella trata de darle con notas claras, más lindas. Y eso es algo muy tierno en el cuento que va a remarcar completamente en toda la historia. Eso es lo que me gusta. Entonces su dieta está conformada por cucarachas, alacranes, a veces choclos que encuentran en las chacras de alrededor. Y en otras veces, pues, se comen cuyes, entre comillas, ¿cierto? Entonces, esa es su dieta. Cuando el Celedunio está engordando, mamá Griselda le dice, Celedunio, un día más y te cenamos. Yococo y Celedunio, al escuchar eso, se marchan por 3, 4 días. Entonces mamá Griselda un día, ya preocupada porque Yococo no volvía después de 3 días, se acerca a la chácara, a los alrededores y comienza a decir, Yococo, Celedunio, vuelvan, era mentira lo que les dije, no les voy a comer. Entonces Yococo se acerca con Celedonio y le dice, mamá, Yococo no se puede comer. Perdón, Celedonio no se puede comer. Celedonio caca, le dice. Pero es raro porque es una de las pocas veces que se le escucha hablar en el cuento a Yococo, ¿no? Mediante la narradora de Maruja nos comenta que él dijo eso. En todo caso, esa es la dieta de estos 3 personajes. Aquí ya llegamos a la parte un poco más triste. Es que el vecino odioso quema la choza de nuestros protagonistas. Y pues se crea una llamarada increíble que mucha gente del pueblo tiene que venir a ayudar a utilizar el agua para apagar el fuego. Entonces utilizan aguas hervidas, así que todo ese olor se queda impregnado en ese lugar. Pero mientras la gente está apagando el incendio, muchos mencionan que es gasolina lo que usa, que alguien lo provocó. Y el vecino, cuando ya el fuego está extinguido, aparece y se ríe y se burla en su cara de ellos y les dice, yo les dije que los iba a botar. Entonces Yococo se baja el pantalón, se dirige a donde está su casa y comienza a orinar en la puerta. Bueno, y luego se ríe. Después se marcha. El fuego que había sido tan grande había azotado la pared del vecino que estaba hecha de barro y esta pared sucumbe y la pared le cae encima al vecino mientras estaba riendo con su familia porque había logrado botarlos. Y pues esta pared lo chanca, una especie de karma. Nuestros protagonistas se marchan muy tristes, derrotados, y logran encontrar cobijo en la espalda de un kiosco. Pero en este lugar hacía mucho frío y estaba repleto de ratas, de cucarachas, y los mordían por la noche, las orejas, las piernas, y sus ojos brillaban en la oscuridad, y a nuestra narradora Maruja eso le aterraba, porque esos ojos siempre nos estaban mirando en la oscuridad. Por otro lado, Celedonio a veces se daba un festín, o sea, cuando estaban ahí pues se daba un festín, porque devoraba a las ratas una tras otra. Y Yococo pues no le daba importancia y mamá Griselda trataba de no darle importancia. La única cuerda de esta familia parece ser Maruja, ¿no? Porque es la única que a través de sus ojos nos cuenta lo que pasa. Entonces ellos se quedan en este lugar hasta que una señora Juana, la presidenta del club de madres, desea ayudar a estas personas y los invita a su casa. Pero eso ya será mucho más adelante. Después de la quema de su hogar, no solo pierden la casita, la chocita, sino que también la gente del pueblo se entera de que mamá Griselda es una persona que no se encuentra en sus facultades plenas y comienzan a tildarla de loca. Y entonces la retiran del club de madres, también porque la gente se entera de que consumía cuyes, bueno, ratas, y pues ellos se horrorizan y dicen cómo es posible que tengamos a una persona así lavando y limpiando nuestras cosas que utilizamos para cocinar. Les parece muy repugnante. Entonces la botan de su lugar a mamá Griselda y no le dan un cobijo. Por eso se marcha al kiosco que mencioné anteriormente. Pero cosa curiosa es que esa misma presidenta, la que le impidió el paso, es la que le ayuda para ofrecerle su hogar, para compartir su hogar con ellos y ellos pueden quedarse ahí. Para estos momentos de la historia, Yococo
iba perdiendo su poca humanidad que le quedaba. La herida de la cabeza, la picadura de araña, se le había hecho tan grande que Yokoko paraba mucho tiempo sin dar expresión. Parecía un zombie, un muerto viviente realmente. Ya no se le veía con energía, ya no se le veía alegre, sino que estaba en estado vegetativo, solamente podía hacer algunas cosas y se le miraba mucho tiempo encima del cerdo Celedunio. Mientras Celedunio se iba recuperando, mientras Celedunio se le miraba sus pelos briosos, a Yokoko se le miraba decaído. Y mientras más Celedunio en mejor estado se encuentra, Yokoko se encuentra peor. Entonces su madre preocupada trataba de llamar a Yokoko para lavarle la cabeza con yantén, con cosas, con hierbitas que ella podía encontrar alrededor. Utilizaba bailorines para poder lavar su cabeza. Y muchas veces le daba mucho asco hacer eso porque la herida de Yokoko era tan grande que botaba tanta pus que hacía que olía horrible. Incluso a mamá Griselda le daba asco limpiar. Entonces el estado de Yokoko se complica. Y justo en ese momento, la señora Juana, la presidenta del club mencionada anteriormente, les proporciona su ayuda. Entonces mamá Griselda, Maruja se mudan a este lugar donde conocen al hijo de la señora, Lolo se llama el chico, y al esposo de esta que se llama Eustaquio. Entonces Lolo y Yokoko, bueno, lo primero que hace la señora Juana es darle cobijo y dedicarse a curar la herida de Yokoko, porque Yokoko cada vez estaba peor. Lo primero que hace pues es lavarle con medicinas que encuentra en su casa y después va a comprar medicinas con su dinero, porque esas medicinas costaban un poco caras, y utiliza esa medicina donde después de varias semanas aplicándolas, Yokoko comienza a recuperar su estado normal, feliz, alegre de estar jugando. Entonces se hace amigo de Lolo y de Pablo, amigo entre comillas. Estos chicos retan a Yokoko, por ejemplo, a cosas horribles, ¿no? Una de ellas es comerse ají. Ellos le dicen Yokoko, Pablo le dice Yokoko es un ser increíble, él puede hacer lo que sea, ¿cierto Yokoko? Y Yokoko solo se ríe y comienza a escucharlos. Entonces, Pablo le dice, no creo que Yokoko pueda comerse todo. Y se consiguen un ají de lo más picante y le entregan a Yokoko. Le dicen, a ver, comete esto. Y pues Yokoko con toda tranquilidad comienza a comer el ají y pues incluso lo disfruta, sonríe y todo eso. Y Pablo dice, pero eso es imposible, lo aplaude, ¿no? Sí, Yokoko bravo, eres el mejor. En cambio, Pablo es imposible. Y él coge un pedacito del ají que que había traído para Yokoko, pues siente tanto picor en la lengua que lo que él hace es rascarse y luego lavarse con jabón y el picor no se le va. Y entonces Pablo se queda sorprendido. El siguiente rato es asqueroso. Le obligan a comerse heces de perro a Yokoko. Y Yokoko lo hace. Y lo hace como si fuera normal para él. En cambio Maruja, su pequeña hermana que lo estaba observando, se aleja del lugar porque no quiere ver eso. Y aparte Lolo la lleva a un costado y le dice, oye, si tú le comentas algo a mi mamá Juana o a tu mamá Griselda, te va a ir muy mal, yo te voy a hacer la vida imposible, la amenaza que le va a hacer mucho daño. Y encima le da un poco de ese de perro a la pobre Maruja a la fuerza. Entonces, ella es muy sometida a la pequeña niña. Entonces ella muy triste se va al lugar donde siempre le gustaba estar, que era una especie de azotea, un lugar donde tenía conexión con un conjunto de nidos de palomas, donde ponían sus huevitos y ella miraba cómo se acercaban y se posaban encima de su cuerpo, de sus brazos. Le gustaba mucho. Ella miraba a las palomas y decía, me gustaría ser como ella, solamente volar e irme al cielo del Zelda me ha hablado, donde existen todas las gentes que conocemos ahora, pero allá sí son buenas. Me gustaría estar en ese mundo, dice Maruja, ¿no? Es algo muy tierno, triste, muy deprimente. En eso también sucede aquí algo muy importante, algo muy cruel. Resulta que el esposo de Juana le comienza a interesar de mamá Griselda. Pues cuando Juana sale, mamá Griselda y el señor Eustaquio se quedan solos en casa y Maruja, la pequeña niña que se queda ahí, nos observa como don Eustaquio comienza a ahorcar a su mamá y comienza a empujarla. Ella menciona que están jugando como siempre. Entonces Eustaquio se sube encima de mamá Griselda y ella no quiere, pero al final termina cediendo. Termina cediendo también por la condición. Recuerden que ella está de invitada en este lugar, no puede quejarse de lo que le pasa, no puede decir nada. Aparte que todo el mundo la tilda de loca. Está en una situación muy difícil. Mamá Griselda no puede hacer nada. Y termina aceptando a Eustaquio.
y la niña cree que están jugando, pero en realidad están haciendo otras cosas. Ustedes ya saben qué están haciendo. Entonces Eustaquio la está forzando a tener relaciones con él, relaciones sexuales con él. Pero la niña la ve con sus ojos de inocencia, pues, y cada vez que ve eso le horroriza, pero también despierta un deseo en su interior de la pequeña niña. Pero ella prefiere no ver esa escena y solo marcharse, pero sí le da mucha... Por último, Yokoko, en uno de sus juegos con sus amigos, queda atrapado en medio de un desfile de caballos. Bueno, un conjunto de caballos que estaban buscando a un criminal. Entonces él estaba con su cerdo cabalgando muy cerca de ellos y en eso uno de los animales los aplasta. Y todos los demás que vienen atrás, los jinetes con sus caballos, terminan aplastando a Yokoko y no les importa a ellos. Es imposible que no se dando cuenta, se dieron cuenta, pero no les importaba, solamente es un niño loco, a nadie le importa. Y pues Yokoko termina muy devastado, tiene rotos los huesos, está sangrando por todos lados, no puede incorporarse, el pobre Celedonio escapado, está asustado, y Pablo y Lolo están muy aterrorizados porque no saben cómo decirle lo que ha pasado, y al final terminan diciéndolo como mejor pueden, que una flota de caballos los había aplastado a su cerdo y a Yokoko y estaba ahí tirando a punto, lo traen a casa, lo cargan en brazos, pero Yokoko ya no aguanta más y termina por morir. Los pequeños niños no lo pueden creer, dicen, no es posible que él muera, él es Yokoko, él es el inmortal, él es el muerto viviente, él no puede morir porque ya está muerto, es imposible. Entonces los niños admiraban demasiado a Yokoko, y en ese sentido de que era un ser muy fuerte, muy resistente, pero esta vez no pudo aguantar todo el daño que recibió. Termina muriendo a los 2 días, perdón, en este punto, mamá Griselda ya se encontraba embarazada y le había contado también a la señora Juana de que estaba embarazada, porque ya se le notaba, ¿no? Se notaba la barriga y se le notaba en los vómitos. Ya no podía retener eso. La gente del pueblo comenzaba a hablar de que don Eustaquio era gallo de 2 gallinas. Y eso no le gustó a doña Juana. ¿Por qué la gente está...? Y pues cuando se enteró del embarazo de mamá Griselda, le dijo, a ver, ¿quién es el padre de ese chiquillo? Mamá Griselda pues no quiso contarle nada, porque quería encubrir a don Eustaquio. Entonces doña Juana ya sabía de lo que estaba pasando, y pues comienza a tratarlos mal, a servir muy mala comida. Ya no los alimenta, ya no cura a Yokoko. Después de esto sucede lo del accidente, y cuando Yokoko se muere en los brazos de su madre, doña Juana siente algo de pena por la mujer, ¿no? Por todo lo que está pasando. A los 2 días siguientes después de la muerte, muere mamá Griselda. Comienza a botar sangre por la boca y sangre por abajo, ¿no? Aborta, y la única que se queda, Maruja, la pequeña Maruja aún con su mordida de perro. Termina saliendo de ese lugar, cosa que ya quería hacer mamá Griselda, pero no lo logró. No logró porque pasó lo de Yokoko, y luego lo de su estado de embarazada la afectó, y ya no pudo salir. Ellos murieron ahí. Solo Maruja logra salir y se va al lugar donde tanto odiaba estar, ¿no? Ese lugar en el kiosco con ratas, pulgas, con cucarachas. Mientras sus ojos lo miraban fijamente. Muchos ojitos rojos la miraban a ella. Ella comienza a escupir sangre, comienza a contarnos de que les gustaría ser una paloma. Y pues ahí termina la historia. Es una historia muy trágica, pero muy hermosa. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no olviden de suscribirse. Ya pronto nos veremos en otros videos. Siento que no haya estado tan estructurado. Me cuesta estructurar las cosas, pero básicamente no me han faltado muchos puntos para abordar. Nos vemos.